noches, amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes. Qué bello en este día, miércoles 2 de junio. Un abrazo de gozo para todos mis hermanos, todos mis amigos, todos aquellos que se conectan, que oran por nosotros y nos apoyan. Dentro de ello, pues, queremos saludar con mucho cariño y mucho respeto a nuestra hermana Celina García, nuestro hermano Ángel Almanza, nuestro hermano José Aguilar, reverendo Enrique Rodríguez desde Nueva York. Gloria al Señor, él que está lejos también. Abrazos a mi hermano Enrique, nuestra hermana Jaycee Vicente, bienvenida, nuestra hermana Tere García desde San Francisco y desde la linda República de Guatemala, allá en Retauleu, nuestra hermana Adiluz Vázquez, que es una columna de este ministerio. Nuestra hermana Magali Ardón desde Patterson, California. Saludos, hermana Ardón. Desde Nueva York, hermano Fernando Molina. Dios le bendiga. Nuestro hermano Héctor Bámaca de San Francisco. Nuestra hermana Rocío Enciso también de la ciudad de San Francisco. Desde Sur San Francisco, nuestra hermana Tonita Landos. Y un saludo también a nuestra hermana Arlene, gloria a Dios, del ministerio Payasita Arlene. Dios le bendiga. Nuestra hermana Nora García, desde Daly City, California, nos está también compartiendo con nosotros. Hermana Nori Orellana, de Sur San Francisco, la paz de Dios. Desde el bello estado de Texas, nuestra hermana Vilma Leticia Zambrano, toda la familia Zambrano, le extendemos un saludo fraterno, le deseamos que la pasen bien. Saludos, hermano Miguel y Joshua y Vilma, hija, gloria al Señor. En la escuela del sufrimiento se llama nuestra reflexión de esta ocasión, y permítanos leer, ¿verdad? Orar. Padre, bendecimos a la audiencia, que tu palabra nos fortalezca, nos anime y nos enseñe. En el nombre de Jesús, Padre amado. Amén. Hebreos 5:8 es un texto breve, pero para mí tiene un caudal de enseñanzas espirituales. Hebreos 5:8, ¿me acompaña? Mientras saludamos a nuestra hermana Rosa López, que ya dijo, aquí estoy, gloria al Señor. Dice, aunque era hijo, Hebreos 5:8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Aprender en la escuela de la obediencia, del sufrimiento, perdón, en la escuela del sufrimiento. Y es que la escuela es un lugar donde se aprenden lecciones que transformarán el resto de nuestras vidas. No es solamente que nos enseñan el abecedario o nos enseñan algo sobre aritmética, sino que las lecciones que encontramos en la escuela son, hermanos, en todas las áreas de la vida, espirituales, sociales, relacionales. Pero Hebreos 5:8 nos introduce al tema cristológico, donde vemos al Cristo, al Logos, hecho carne, a ese Cristo divino encarnado. Asume la naturaleza humana, nunca dejando de ser Dios, pero asumiendo una naturaleza humana para identificarse con nosotros. Y así mostrarnos que aunque pasó por el sufrimiento, Él siguió siendo Dios, siguió siendo Salvador. Así que para que nosotros, amados, también aprendamos que el sufrimiento en la vida también tiene lecciones importantísimas que van a ayudarnos a llegar lejos en la vida espiritual. Quiero leerles sobre esta historia de lo que un pastor de ovejas tuvo que hacer con una oveja
Esta oveja que él tenía era una oveja bastante desobediente, era una oveja brava. Cuando él le trataba de tocar, trataba de morderle. Era una oveja vagabunda porque le gustaba irse lejos, andar sola por donde quiera. Exponía su vida, se acercaba a los barrancos, desfiladeros, precipicios, y lo triste es que enseñaba a otras ovejitas, siendo un mal ejemplo y mala influencia para ellos. En cierta ocasión el pastor, ya no pudiendo tratar con ella, decidió encerrarla en el redil y quebrarle una pata. Aquella oveja, muy enfurecida, se arrastraba y en su enojo quería hasta morderla al pastor. Por 2 días aquel pastor trató de darle agua y comida y la oveja lo tiraba con su cabeza. Era bastante testadura. Quería morderlo. Lo rechazaba al pastor, siendo el pastor el dueño de ella. Pero el pastor diseñó esa estrategia, en primer lugar, para ayudarle a salvarle su vida, porque iba a ser un desperdicio de que el lobo viniera y se la comiese. Era una oveja brava que no permitía que él se le acercase. No le hacía caso. De manera que la estrategia en su mente fue quebrarle la patita. Y así la tuvo encerrada en el redil. Por 2 días rebeldemente rechazó los acercamientos del pastor que le daba agua y alimentos. Hasta que al 3er día, mientras el pastor estaba ayudándolo, entró un joven y le preguntó: ¿qué le pasa a la oveja? El pastor le dijo: tuve que quebrarle la pata porque era muy vagabunda, desobediente, mal ejemplo, arriesgaba su vida. Le dijo: ¿no cree que es un trato muy severo? Le dijo: tuve que hacerlo y ya lo he hecho en otras ocasiones. Amados, pasaron casi el 4.º día cuando el pastor llegó con comida, con agua, y aquella oveja se portó diferente. Supo que el pastor no era enemigo de ella, sino era un medio, un instrumento para darle vida. Y entendió la oveja que su pastor siempre quiso hacerle bien. Y de ella empezó a comer, a beber agua. Pasaron días y aquella oveja que se arrastraba en el piso esperaba a su pastor. Y cuando él venía, ahora ya no intentaba morderlo, sino lamerle la mano, y se mostraba alegremente. El procedimiento obviamente fue a través de el dolor y el sufrimiento. No es que el pastor quiso hacer eso, sino que fue una estrategia para ayudarle, para salvarle la vida. Y eso, amados míos, para mí es una manera de ilustrar que a veces Dios tiene que permitir el dolor y el sufrimiento, que son 2 cosas que voy a explicar enseguida, que tienen que venir a nosotros como un último recurso para detenernos de que nos perdamos. Hay creyentes en la vida cristiana que terminan perdiéndose, apartándose de Dios, separándose de Dios, estrellándose en las paredes, en los barrancos de este mundo, porque nunca quisieron aprender en la escuela del sufrimiento obediencia. Mire aquí, en este texto cristológico se nos dice que Cristo, aunque fue hijo, padeció. Y por ese padecimiento, dice, aprendió obediencia. Y es que en la carne, esta carne muchas veces se rehúsa a aprender las lecciones espirituales que Dios quiere que aprendamos temprano. Sí, hay dolores de cabeza que Dios quiere evitarnos, como el padre con su hijo
Le quiere enseñar que a través de la obediencia aprenda lecciones para evitarle caídas, dolores, quebrantos, sufrimiento. Y a veces no nos entiende. Entonces Dios, como último recurso, tiene que recurrir al dolor y al sufrimiento para hacernos entrar en razón y mostrarnos lo importante que es que Dios tenga que usar instrumentos como el dolor y sufrimiento para ayudarnos, para detenernos, para que no nos extraviemos, para que no nos perdamos para siempre. Estoy seguro, mi amado hermano, que hay quienes solo van a aprender lecciones de obediencia a través del sufrimiento. No será otro medio que Dios usará, sino el sufrimiento. ¿Por qué? Porque esta carne de pecado, esta naturaleza humana, este cascarón, esta armazón, este carapacho, es duro y difícil de doblegarse, someterse ante la voluntad de Dios. Dios tiene que a veces hundir sus dedos en nosotros para que podamos darle atención y someternos, porque en nosotros hay un conflicto grande entre la carne y el espíritu. En nosotros está el hombre espiritual y el hombre carnal. Está el David, el que adora, el que se somete, el sensible, y está en nosotros el Saúl. Hay un conflicto entre nosotros. Y hay lecciones que no vamos a aprender en la vida sino a través de la obediencia, del sometimiento, el orgullo, la arrogancia, la petulancia, la rebelión, la falta de sumisión a Dios y a otras personas a veces detiene que Dios haga lo que tenga que hacer en nosotros. Dios quiere hacer más en nosotros. Somos nosotros lo que no le permitimos. Hermanos, aquel pastor, cuando aquella persona curiosa le preguntó, por eso le dijo, estoy seguro que cuando esta ovejita se recupere será una oveja diferente, obediente. Ya no estará andando de aquí para allá vagabunda, descarriada, sino que aprenderá a estar cerca de mí. Y ya no aprenderá a ser rebelde. Así como esta historia, hermano, nosotros los seres humanos muchas veces necesitamos que Dios use otro tipo de procedimientos, no destructivos, sino instructivos. Permítame aclararle lo que yo quiero decirle. Hay métodos, o la metodología de Dios a veces incluye tratar con nosotros en las áreas que nos duele, en nuestros hijos, nuestro matrimonio, por ejemplo, en nuestras finanzas, en nuestro orgullo. ¿Para qué? Para que aprendamos a someternos a Él, a ser más humildes, más dóciles, más plegables, porque somos tan duros y difíciles que muchas veces no queremos aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces Dios tiene que usar esos medios no destructivos, sino instructivos. Cuando Dios trata con sus hijos, no es para destruirlos, sino para instruirlos. Y hay una gran diferencia. Dios nunca castiga con odio, con venganza. No lo hace, hermano, para abusarnos, no es sadista, ni es psicópata, no es Dios, un Dios, amados míos, que se goza en vernos sufrir, sino es un Dios compasivo y misericordioso. Pero no todas las veces estamos dispuestos a decirle, Señor, haz en mi vida lo que tú quieres. Las lecciones sobre la obediencia, hermano, la sumisión y el quebrantamiento son de las lecciones más difíciles que podemos experimentar en nuestra vida. Estoy seguro
que sí. Todo soldado, escúcheme bien, todo soldado tiene que pasar por un tipo de entrenamiento que se llama Basic Training. En el Basic Training, el soldado aprende lo que es sometimiento, sumisión, obediencia. Hombres lloran ante la rígida y fría mirada de aquellos sargentos que vienen a tratar con el carácter del joven soldado con tal de enseñarle lecciones importantes para su vida. Dios no nos tiene que llevar a un campo militar para que nos dobleguen, nos castiguen, nos hagan comer polvo. No, Dios quiere que aprendamos obediencia y no tenga Él que permitir que se nos quiebre la patita para detenernos. Sí, como aquel pastor que no podía más con esa oveja vagabunda, descarriada, brava, que quería morderlo, mal ejemplo de los demás. Dios a veces tiene que usar el sufrimiento con tal de reducir en nosotros esas resistencias. Cuando yo hablo de resistencias, amado mío, estoy hablando de aquellos aspectos y pecados personales en nuestra vida que muchas veces no permiten que su presencia, que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Recuérdese, los medios de Dios disciplinarios no son destructivos, sino instructivos. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros? ¿Cuáles son las lecciones que todavía no hemos aprendido? El pastor con dolor tuvo que quebrarle la patita a esa oveja. Y a través, hermanos, de ese dolor traerle conciencia a ella de que tenía que estar más cerca de redil, que el pastor, hermanos míos, era su mejor amigo. Yo quiero hablar un poquito del dolor, porque el dolor es mi reacción física a un malestar. Eso es el dolor. Mi reacción física. Por ejemplo, estoy seguro que muchos de nosotros hemos experimentado un dolor de cabeza o dolor de muela. Entonces, ese dolor de cabeza, ese dolor de muela, muchas veces hermano, nos hace quejarnos. Es mi reacción física. Es lo que yo siento físicamente en mi cabeza o en mi muela. Pero el sufrimiento y quebrantamiento es más psicológico. Le digo por qué. Porque el sufrimiento no tiene que ser un dolor físico. Por ejemplo, si vemos a un hijo que desarrolla una enfermedad mortal, no diríamos que es un dolor físico, sino el sufrimiento es un dolor psicológico, es emocional, va profundo, nos toca las fibras de nuestro corazón. Cuando vemos a un hijo tropezar, caer, que se nos aleja temporal o permanentemente por sus errores, por su pecado, nuestras entrañas se conmueven. Estoy seguro que usted, más de alguno de nosotros, ha pasado por eso. Entonces, el dolor es mi reacción física, lo que yo siento en mi cabeza o por una muela que me afecta. Pero el sufrimiento es el dolor psicológico, pensar de que nuestros seres amados están pasando por un tiempo difícil, duro. A veces nuestro sufrimiento es esa reacción ante lo que está pasando, a lo que vemos, observamos. Dios quiere tratar con nosotros y enseñarnos lecciones transformativas en nuestras vidas. Sí, a veces Dios quiere que hagamos la transición de orugas a mariposas. Usted sabe que
de la oruga, de ese gusano, del gusano oruga, viene una etapa que se llama crisálida. Es una etapa, hay como unas 6 etapas de la vida de la mariposa, léalo. Y la crisálida ya está por salir y nosotros sabemos que el peor error que pudiera hacer alguien es cuando esa crisálida trata de salir, rompe primero el capullo donde está guardada. Pero si ese capullo a propósito y antes de tiempo lo abrimos, sí saldrá fácilmente la mariposa, pero saldrá con alas débiles. El peor error que podemos hacer es tratar de ayudar a una mariposa rompiendo el capullo. Ese capullo cerrado es una forma que ayuda a la mariposa a contenerse, a aletear, a golpearse las alas, y ciertos fluidos químicos del organismo, de lo que yo he leído, ayudan. Salen de parte del cuerpo y se van a las alas para fortalecer las alas y ayudarle que cuando salga no caiga, no se arrastre, no muera, sino que salga volando en la altura, exhibiendo sus bellísimos colores. A veces nosotros no entendemos que Dios también quiere ayudarnos a que nosotros salgamos no para caer al suelo y arrastrarnos. Como alguien que quiso ayudar a una mariposa rompiendo el capullo, cayó la mariposa, pero sus alas estaban débiles. No recibió los líquidos y fluidos para fortalecer sus alas. Y cuando cayó, no se extendieron ni se fortalecieron las alas. Pronto, en unas horas, murió y las hormigas terminaron comiéndosela. Así pasa con seres humanos cuando queremos rehusar el trato de Dios, el trato formativo, correctivo de Dios. Ve aquí que el verso 5-8 de Hebreos dice que aún el Hijo padeció y por el padecimiento aprendió obediencia. Está hablando Jesús en la carne, Jesús hombre. ¿Cuántas lecciones no tenemos que aprender nosotros en nuestra humanidad? Y una de ellas es sometimiento, sumisión, obediencia a la voluntad de Dios. Hay personas que no consultan a Dios para nada. Se tienen que mover de casa, comprar un carro, casarse, hacer tantas cosas. No oran, no ayunan, no piden consejo. Creen que lo saben todo. Y después somos los que pagamos las consecuencias, porque no hemos aprendido ciertas lecciones. No podemos volar antes de tiempo. El creyente tiene que depender de Dios. Y a veces hacer la voluntad de Dios va a requerir un precio, un costo, un sacrificio. ¿No cree que siempre la voluntad de Dios va a ser un día de campo, un picnic en tu día semanal? No. Será un proceso que Dios usará para transformarnos de orugas crisálidas y crisálidas a mariposas. Y el sufrimiento, el dolor, es parte de eso. El filósofo Séneca, ¿verdad?, español, nacido en Córdoba y un asesor de los tiempos de Nerón, dijo: la adversidad es ocasión de virtud. La adversidad, el dolor, el sufrimiento es ocasión de virtud. Amados míos, el sufrimiento nos enseña que no podemos controlar, escúcheme bien, nuestras circunstancias, como dijo un pensador. El dolor, ¿verdad?, el sufrimiento nos enseña que no podemos controlar las circunstancias, pero sí nos enseña la actitud que debemos demostrar ante el sufrimiento. Así que yo no puedo controlar mis circunstancias, pero sí mi actitud hacia el sufrimiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pelear con Dios? Sería una locura. Yo creo que es mejor aceptar la voluntad de Dios, someternos a los planes de Dios, al deseo de Dios. Dios nunca quiere disciplinarnos
hermanos míos, para destruirnos, sino para instruirnos acerca de cómo llevarnos al próximo nivel. En la vida cristiana no hay elevadores que hacen para que hacer la vida más fácil de nadie. En la vida cristiana todos tenemos que escalar peldaños. Todos tenemos que pasar por la escuela del sufrimiento. Si aquí Hebreos 5:8 dice que Cristo, aún siendo hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y Pablo lo dice, amados míos, en Filipenses 2:8. Usted debe de saber este verso como yo. Dice Hebreos 2:8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vea, se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo, haciéndose obediente y muerte de cruz. ¿Cuántas cosas quiere Dios enseñarnos a través del sufrimiento? Repito, el sufrimiento va a ser lo que hace el tiempo a la mariposa, ayudarle a transicionar de oruga, de un gusano feo y asqueroso, a una bella mariposa. Y sí, tal vez la mariposa tenga que batallar dentro de su capullo, pero cuando salga finalmente de ese capullo, vendrá con unas alas firmes, estables, que le ayudarán a vencer las leyes de la física y poder subir y demostrar su bella naturaleza. Hay algunas cosas que Dios está trabajando en mí y en usted, y a veces no nos damos cuenta. ¿Qué es lo que Dios está haciendo para eliminar la oruga en nosotros como en la mariposa y transformarla de oruga, de gusano, a crisálida, y de crisálida que salga una mariposa? ¿Qué aprendió Cristo? Cristo aprendió obediencia, sufrimiento, se sometió. Dijo, hágase tu voluntad y no la mía, dijo Cristo. En otras palabras, Cristo nos demostró la manera en que el hombre y la mujer cristiana aprenden a morir exteriormente, aprenden a someterse a la voluntad de Dios para escalar, para desarrollar, para prepararse para cosas más grandes, más bellas, más hermosas. Yo sé que usted y yo no podemos controlar las circunstancias, pero sí la reacción ante esas circunstancias. Sí, amados míos, nuestra actitud, ¿cómo reaccionamos? Acuérdate que el dolor es tu reacción física, pero el sufrimiento es el aspecto psicológico. ¿Estás sufriendo por algo? Habrá una pena en su vida. Habrá un dolor moral y espiritual. Eso se llama sufrimiento. Y eso Dios quiere ayudarle que se convierta en aliciente, que nos ayude a tomar fuerza para seguir subiendo. En la vida hay veces que nos vamos a deslizar, caer, raspar nuestras rodillas, sufrir golpes, pero esas son lecciones que el ser humano necesita aprender. Usted y yo no podemos detener a un niño, hermanos, que tratando de caminar se caiga. Nuestro trabajo es ayudarle a que él se levante, a que él coja balance, a que él fortalezca sus tobillos y sus rodillas, y un día usted ya y yo no lo tengamos que cargar más, sino que camine. Dios quiere que nosotros aprendamos a crecer. Y hay lecciones que no vamos a aprender sino a través de la escuela del sufrimiento. Cristo las aprendió. Mi pregunta es, hermano, ¿está usted aprendiendo? ¿Están reduciéndose esa resistencia? Yo creo que el sufrimiento y el dolor nos ayudan a descubrirnos qué hay en nosotros. ¿Está más el Saúl, el hombre viejo, o está el hombre espiritual, el David en nosotros? ¿Qué es lo que hay en nosotros?
Si Cristo se humilló hasta lo sumo y padeció en la carne, pero para darnos un ejemplo de que el hombre y la mujer que Dios usará tienen que a veces ser pasados por el crisol. Tienen que pasar, hermanos, por ese molino. Y a través de esas pruebas y dificultades, Dios nos enseñará, siendo Él el maestro por excelencia, siendo Él el alfarero divino, nos ayudará a nosotros a aprender a someternos a su voluntad. Como aquella oveja, hermanos, aprendió ya no a morder, no a ser vagabunda, no descarriada. Aprendió a besar las manos de su pastor. Así a veces el sufrimiento nos enseña a amar más a Dios, a ser más fieles a Dios y estar más cerca de Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si esta reflexión fue de bendición, ponle un share. Con el favor de Dios, nos vemos el día de mañana, jueves. Buenas noches y que Dios te bendiga. Gracias por tu atención.